componentes del proceso inflamatorio crónico y que diagnostica el tipo de inflamación. Esto que está acá en el centro, la mayoría puso bien, es necrosis, ¿sí? Cuando ustedes no pueden ver ningún tipo de tejido, yo acá no veo células, no veo nada, es una necrosis, ¿sí? Le pueden haber puesto gaseosa, no estaba mal, con que pongan necrosis estaba bien, pero ni siquiera es un foco tuberculoso. Porque atención, vamos a ver quién se unió. Ahí vámonos. Si pongo atención en lo que es el centro, esto que estoy viendo acá, no sé si se ve mi cursor que estoy mostrando como unos caminitos que no se marcan con nada, que se ven solamente rosados, eosinófilos, se ve acá, se ve un redondito acá, se ve a corte transversal acá, y después a corte longitudinal acá. Estas son hifas de hongos, ¿sí? Entonces, ¿se acuerdan cuando ustedes rellenaron el cuestionario? Habían dicho que los granulomas se podían formar también no solo por el Mycobacterium, sino también en focos donde hayan lesiones causadas por hongos, ¿sí? Entonces, yo lo que estoy viendo acá, la imagen microscópica, lo que ustedes tienen que poner cuando le dice diagnostique el tipo de inflamación, obviamente que el tipo de inflamación es crónica, ¿sí? Esto, al yo ver estas células gigantes, multinucleadas, toda esta parte 2 es de macrófagos activados y macrófagos fusionados, que son las células multinucleadas. Cuando yo veo esto, en la microscopía lo denominamos granuloma, ¿sí? Eso es un granuloma. Está bien que ustedes en este anterior pusieron inflamación granulomatosa, nodular, multifocal, eso está bien, ¿sí? Pero cuando ustedes ven esto microscópicamente, esto se llama granuloma. O sea, el diagnóstico de la lesión, el nódulo que yo veo macro a la microscopía, se llama granuloma, ¿sí? Le pueden poner de la tuberculosis, si ven acá no es un granuloma tuberculoso, evidentemente, porque las células gigantes no son las de tipo Langhans como en la tuberculosis, y veo estas hifas en el centro, que también me da la pauta que no es un granuloma tuberculoso, pero es un granuloma, ¿sí? Acuérdense que la lesión microscópica se llama granuloma, ¿sí? Y obviamente les vuelvo a repetir que no es lo mismo que el tejido de granulación. Esto, que es un granuloma, generalmente no tiene vascularización porque es un proceso crónico, va a tener más fibrosis. En cambio, el tejido de granulación es un tejido de reparación que sirve, como ustedes pusieron en la mayoría de los casos. Dejo de compartir un rato, así los puedo ver quiénes están. Que el tejido de granulación es un tejido muy vascular, ¿sí? El granuloma es prácticamente un tejido avascular, ¿sí? No tiene vascularización, son dos cosas totalmente distintas. Y lo que yo veo macro, que es un nódulo, la microscopía, ¿cómo se llama? Granuloma. O sea, que ese era el diagnóstico de la lesión microscópica. ¿Lo entendió? Bien. Pasamos a otros errorcitos que ahora sí estoy con las lesiones crónicas específicas, que en realidad en su momento, en la presencial yo daba el teórico de inflamaciones crónicas específicas, y este año
me ofreció el doctor hacer él de la manera escrita, entonces yo ya con Renal ya cambié a la parte de nuevo, cuando me adapté a la parte grabada, prefiero grabado y prefiero escribir yo las imágenes que estar escribiéndolas como se escriben, yo, en mi caso, ¿sí? ¿Qué es lo que veo en la parte de inflamaciones crónicas específicas? Primero, la linfadenitis gaseosa del ovino no es lo mismo que la pseudotuberculosis, ¿sí? Sí, iban a tardar, en realidad en la presencial yo doy el teórico de 1 hora y media, 2 horas, ¿sí? Acá como tenía que explicar todos los temas, se fue a 2 horas y media. Encima, como verán, no nos grababa en el mismo momento. O sea, hacía una parte de la grabación, después descansaba 2 o 3 días o hacía otra cosa, me ponía a corregir o qué sé yo, y después volvía otra vez a grabar, se ven distintos tonos de luz, o sea, es un teórico que tiene todos los temas, ¿sí? Está todo descrito y todo explicado, por eso es que dura tanto, ¿sí? Mi idea era hacerlo de menos de 2 horas, pero bueno, ya son tantos temas que no, cuando me di cuenta y encima con las ediciones, porque yo primero lo grabé, se lo pasé al doctor, el doctor me dijo que saque algunas cosas, por ejemplo, las nefritis granulomatosas, por ejemplo, las saqué, porque me dijo no, que es para confusión, qué sé yo, entonces saqué un montón de cosas, así que imagínense, era como 3 horas de teórico. Pero ahí tienen cómo nosotros describimos las lesiones, ¿sí? Cómo nosotros le pedimos que describan las lesiones. Bueno, vuelvo a inflamaciones crónicas específicas. La linfadenitis gaseosa del ovino no es lo mismo que la pseudotuberculosis, ¿sí? Por ahí hay libros viejos, como el libro de el Jones, creo que es, un libro viejo que hay, que lo daba como lo mismo. En realidad son dos cosas distintas, pueden afectar al mismo animal, pero la lesión se da en distintos nódulos linfáticos. La linfadenitis gaseosa del ovino es una enfermedad crónica específica. Primero, ya lo habrán visto en la parte de la descripción del teórico, que por qué uno llama inflamación crónica específica, porque yo viendo la lesión, viendo la macro, por ejemplo, ustedes se van a un frigorífico y ven ya de tanto que ya vieron nódulos tuberculosos, ustedes se van a dar cuenta que es una tuberculosis, ¿sí? Entonces, ¿por qué se les llama inflamación crónica específica? Porque yo viendo la lesión puedo determinar de qué agente etiológico se trata, ¿sí? Por eso es crónico específico. Ahora, la linfadenitis gaseosa del ovino es una lesión que es causada generalmente en épocas de esquila o en épocas donde hay alguna lesión en la piel del animal. Por eso es que afecta a nódulos linfáticos superficiales, ¿sí? O si no, que entra a través de la boca, en las épocas de los baños también de desparasitación. Afectan los retrofaringios, los preescapulares, o sea, siempre son nódulos linfáticos superficiales, ¿sí? Y es el que da el aspecto típico en capas de cebolla, porque si bien casi nadie hasta, no corregí tantos, corregí recién 15 trabajos de los de inflamación crónica específica, pero ninguno me puso que en la macroscopía se veía como en capas, ¿sí? Que es lo que nosotros llamamos que se ve como en capas de cebolla, porque da fibrosis, después necrosis,
después otra capa de fibrosis, necrosis y así sucesivamente, ¿sí? Por eso es que termina con un aspecto macroscópico como en capas de cebolla, la linfadenitis del ovino, ¿sí? La linfadenitis gaseosa del ovino. Y por supuesto, ¿cuál es el agente etiológico de esa linfadenitis? ¿Alguno se acuerda? Si me lo escribe, por más que me lo escriban mal, no importa. Mientras que tengan la idea de cuál es el agente, que es un agente distinto al de la pseudotuberculosis, ¿sí? ¿Alguno se acuerda cuál era el que causaba la linfadenitis gaseosa del ovino, los nódulos superficiales con aspecto en capas de cebolla macroscópico? El Corynebacterium pseudotuberculosis, exactamente. En cambio, el de la pseudotuberculosis, el agente etiológico es la Yersinia pseudotuberculosis. Y ese agente, como entra vía digestiva, lo que causa es lesiones en los nódulos linfáticos mesentéricos, ¿sí? Puede causar lesiones también en hígado, en vaso, pero principalmente en los nódulos linfáticos mesentéricos. ¿Y qué es lo que va a causar? Necrosis gaseosa, ¿sí? Necrosis, muchos focos de necrosis gaseosa con pocos macrófagos. Causa mucha necrosis gaseosa y poca reacción inflamatoria. Y esos focos de necrosis gaseosa, como ustedes pusieron, no tiende a encapsularse, ¿sí? Por otra parte, esas son las grandes diferencias, ¿sí? Si bien puede afectar al mismo animal, no son las mismas lesiones morfológicamente hablando y no afectan los mismos nódulos linfáticos tampoco, ¿sí? Y son agentes etiológicos totalmente distintos. Yo puedo tener una instalación relativamente limpia y el ovino puede tener linfadenitis gaseosa. En cambio, en la yersiniosis o lo que es la pseudotuberculosis, generalmente uno ya ve que el animal proviene de instalaciones que son muy sucias. No sé si ustedes no me acuerdo muy bien de lo que se les pasó de clases, lo que era la instalación de donde vinieron esos animales. ¿Se les mostró o no? Si no, yo les muestro de lo que tengo en mi teórico. Bueno, vamos a ver entonces una de las instalaciones. Voy a abrir mi teórico. Crónicas específicas. Ahí. Bueno, ahí me aparece como que se está presentando la imagen. Esa era la instalación en donde estos animales tenían la pseudotuberculosis, o sea, causado por la yersinia. Son instalaciones muy sucias, ¿sí? Estaban llenas de ratas
porque la que te transmite la Yersinia en realidad son las ratas, y la eliminan a través de las heces y lo que es la parte de la orina, ¿sí? Y por supuesto, estos animalitos consumían el alimento y tomaban agua de los lugares donde pasaban las ratas y orinaban y defecaban, ¿sí? Por lo tanto, son instalaciones muy sucias. Y los animales estaban, por supuesto, como se ve acá, muy hacinados. Y vamos a ver la... y esta era eran focos de pseudotuberculosis en el hígado, donde lo que estoy encontrando es todo esto que ven acá es necrosis gaseosa, ¿sí? Y esto que ven alrededor es el infiltrado inflamatorio, ¿sí? Pero como verán es mucha necrosis, y este es un ganglio mesentérico, ¿sí? Todos estos foquitos que ven acá son de necrosis, ¿sí? Son todos focos necróticos. En realidad es un foquito necrótico al lado del otro y está todo como con tejido, con mucho tejido fibroso, ¿sí? Todo esto blanquecino es tejido fibroso y todos estos focos amarillentos, puntillados, son focos de necrosis, ¿sí? Como verán, la presentación macroscópica es distinta, dejo de compartir, a lo que es una linfadenitis gaseosa del ovino, ¿sí? O lo que es una tuberculosis. Por eso se le dice pseudotuberculosis. ¿Está? Son todas macroscópicamente diferentes, pero si yo veo en esa ubicación y esa lesión, puedo decir que es una pseudotuberculosis, ¿sí? Porque son inflamaciones crónicas específicas. O sea, por ahí esos son los errores que estoy viendo, que por ahí confunden la linfadenitis gaseosa del ovino con la pseudotuberculosis, ¿sí? Y son dos cosas distintas, dos enfermedades distintas que tienen patogenias distintas y agentes causales distintos, ¿sí? Después, por otra parte, ¿qué otro error? Bueno, otra cosa que les quería aclarar. Las enfermedades que causan tuberculosis, la enfermedad tuberculosis, son el Mycobacterium tuberculosis, el Mycobacterium avium y el Mycobacterium bovis, ¿sí? Estas son los tres Mycobacterium que causan tuberculosis, ¿sí? Después, como habrán visto y habrán leído, hay un montón de distintos tipos de Mycobacterium, ¿sí? Voy a compartir, por ejemplo, una lesión que es una micobacteriosis, pero no es tuberculosis, ¿sí? Por ejemplo, vamos acá a esto, ¿sí? Esto que están viendo acá son lesiones, ¿sí? Que estaban causadas, que esperen, voy a buscar, más vale voy a dejar de compartir y voy a buscar el caso con la macro y con la micro. Mientras tanto, les sigo explicando. Mycobacteriosis hay muchísimas, ¿sí? Mycobacterium, hay un sinfín de Mycobacteriums que no causan tuberculosis, ¿sí? Que no causan la misma patogenia de la tuberculosis, esa enfermedad generalizada como es la tuberculosis, pero que sí causan lesiones granulomatosas que son iguales, que son granulomas, ¿sí? Por eso se les llama granulomatosis. Esperen que voy a buscar, a ver, ¿dónde está el caso ese de esa micobacteriosis? A ver.
mostrar. Porque estas lesiones granulomatosas eran lesiones que se encontraban en ranas, una especie de rana toro. En una época en Corrientes, cerca de Corrientes, había fotorrana toro. La macro. A ver. Lo voy a encontrar. Tengo tantas cosas metidas dentro de esta computadora. Bueno, igual no encuentro las macros. Cuando las encuentre se las voy a pasar, pero voy a compartir todas las micro que tengo, ¿sí? ¿Están viendo ahí? Avísenme si ven, ¿eh? Bien, bueno, entonces explico con las micro. Esto es en ranas, bueno, sigo explicando. En Corrientes hubo una época que había criaderos de rana toro que se utilizaban para comer, ¿sí? Las ancas, la carne de rana, las ancas de rana. Empezó a haber un brote donde nos trajeron varias ranas que tenían nódulos blanquecinos en la piel y también tenían nódulos blanquecinos adentro de los órganos,
¿sí? O sea, en los órganos internos. Y en la microscopía, ¿qué era lo que se veía? Estos focos, como algunos focos que no tenían necrosis y otros que sí tenían mucha necrosis, y este pigmento es normal, ¿sí? Es normal en lo que sean las ranas, es normal encontrar este pigmento en el hígado, ¿sí? Y lo que se veían eran estos focos, estos granulomas bien redonditos, típicos como si fuesen tuberculosis, ¿sí? Profe, disculpe que la interrumpa. Las Sí. imágenes se ven chiquitas. No sé si no se ve como que no abrió la imagen. Ah, Se entonces, ve su espera un escritorio y ratito. se ven todas las imágenes, Sí. pero no una por una. Bueno, entonces espera, voy a ver si comparto. Ahí. Ahí Ay, sí. sí, profe. Ahí se ve. Bueno, vamos entonces a la imagen anterior. Se veía el hígado, que estos focos de pigmento son normales en las aves también se pueden encontrar en el hígado. Esto es pigmento, no le den bolilla. Lo que sí se veía eran todos estos focos, todos estos granulomas, ¿sí? Cuando yo veo microscópicamente eso, le tengo que denominar granulomas, ¿sí? Entonces, con más aumento se veía bien el granuloma como si fuese de la tuberculosis, pero lo que nos llamaba la atención era que no había células gigantes, ¿sí? Si bien había macrófagos, el macrófago propio de una rana, ¿sí? El macrófago de una rana no es lo mismo que el macrófago de un mamífero. El macrófago de un mamífero, ustedes habrán visto que es una célula grande, que tiene un núcleo grande, que cuando se activa se vuelve, eh, eh, es una célula muy llamativa, ¿sí? Esto que vemos acá con citoplasma rosadito son los hepatocitos que quedan, ¿sí? Y después esto es necrosis y los macrófagos y tejido fibroso, ¿sí? Bien. Entonces, ¿qué hicimos nosotros? Eso era, por ejemplo, un granuloma joven, ¿sí? Donde solamente lo que se veía era acúmulo de macrófagos y algo de pigmento, ¿sí? Bien, entonces, ¿qué le hicimos? La coloración de Ziel-Nielsen. ¿Qué nos dio la coloración de Ziel-Nielsen? Fíjense en el centro. Muchos no tenían, por supuesto, los bacilos, ¿sí? Pero la mayoría de los granulomas tenían los bacilos, ácido alcohol resistente. ¿Qué se ven? Fíjense cómo se ven, mínimos, ¿sí? Como pelitos. Vamos a ver si con inmersión en uno se veía mejor. Estos son los bacilos ácido alcohol resistentes, ¿sí? Esta es con la coloración de Ziel-Nielsen. O sea que son Mycobacterium, ¿sí? Dejo de compartir para poder explicarles mejor. A eso es lo que vamos. Micobacteriosis, esto, por ejemplo, el cuidador de las ranas, de estas ranas toro, tenía en la mano, por ejemplo, tenía unas lesiones nodulares pequeñitas, ¿sí? Pero no más que eso, ¿sí? En el ser humano no puede causar tuberculosis y en otro animal tampoco puede causar tuberculosis. Por eso a estas enfermedades que todos los animales tienen, porque tienen los anfibios, los reptiles, los peces, todos tienen su micobacteriosis, ¿sí? Que en el ser humano le puede generar lesiones en la piel, pero son autolimitantes y se curan, ¿sí? Se autolimitan y se curan solas, ¿sí? Desaparecen solas. O sea que no son tuberculosis. ¿Se entiende la diferencia? Los únicos micobacterium que causan la tuberculosis son el Mycobacterium bovis, avium, Mycobacterium tuberculosis, ¿sí? Después, todos los otros Mycobacterium son micobacteriosis,
¿sí? No entran, porque por ahí en los trabajos me pusieron Mycobacterium no sé qué cuánto, me pusieron todas las enfermedades que causan la pseudotuberculosis, la paratuberculosis. Y la pregunta era concreta, la pregunta era, ¿cuáles son los agentes que causan tuberculosis? ¿Sí? La enfermedad tuberculosis. No ni la pseudotuberculosis, ni la paratuberculosis, ni algo parecido a la tuberculosis. ¿Está? ¿Se entendió la diferencia? Mycobacteriosis hay un montón. Mycobacterium murinum, si ustedes buscan en el Google, ponen especies de Mycobacterium y van a encontrar para tirar para arriba, ¿sí? Pero causan micobacteriosis, lesiones que en los mamíferos son autolimitantes y solamente en piel. No causan tuberculosis. Los que sí causan tuberculosis son esos tres que están descritos en la bibliografía, ¿sí? Pero a la vez, bueno, todavía no encuentro a nadie que me haya dicho que haya entendido, pero a la vez van a generar en ese animalito, por ejemplo, ya sea la rana, en el caso que había criaderos de esto para comer, eh, también de la cola, se come la cola. Ay, este lagarto, se me fue. Yacaré, ¿sí? El yacaré también puede tener micobacteriosis. Yacarés, peces, ranas, otros reptiles, serpientes, bueno, todos pueden tener micobacteriosis. Pero no, y la lesión, si yo hago la biopsia, es un granuloma, pero el granuloma no va a tener células gigantes. Y si hago la coloración de Ziel-Nielsen, van a estar los Mycobacterium var positivos, ¿sí? Pero no es tuberculosis, es micobacteriosis. Sí, todos los micobacterium causan granulomas, por eso es que a uno le puede llegar a confundir, pero tuberculosis, por ejemplo, todos estos animalitos, las ranas, los reptiles y demás, no lo tienen. La tuberculosis es una enfermedad propia de los mamíferos. Entonces, y a la vez, si un mamífero se agarra a una micobacteriosis, no va a tener un nódulito en la piel, no va a ser mucho más que eso, ¿sí? O sea, le digo, los cuidadores de estos criaderos de ranas o de yacaré que no se manejan con guantes y que entran por ahí descalzos a esa zona, porque estos animales viven en zonas que tiene que haber humedad. Entonces, al entrar, la piel del operario se humedece, se vuelve más frágil, entonces el Mycobacterium sí puede instalarse en la piel del operario, pero no va más allá de la piel, ¿sí? Y la lesión son granulomas, pero no van a tener la célula de Langerhans, no van a ser esos granulomas como los que yo les mostré recién. Son granulomas que uno dice, bueno, esto es tuberculosis, pero no tienen las células gigantes, o sea, era raro de ver, pero están los Mycobacterium. Nada más que vas a saber que Mycobacterium era porque nosotros en la facultad no tenemos la posibilidad de aislar y hacer cultivo de Mycobacterium. Pero hay Mycobacterium murinum, Mycobacterium, no me acuerdo, un montón. Por eso le digo, pongan las micobacteriosis que afectan, por ejemplo, a los anfibios y les va a aparecer una lista grande. Y la lesión es siempre el granuloma. Ese era otro errorcito por ahí que vi. Tuberculosis causan solamente 3 micobacterios, ¿sí?
Bueno, no sé, ahora sí me callo y no sé si ustedes tienen algunas preguntas antes de que empiece la clase del doctor Lertora, que es a las 1:30. No sé si todos tienen el link yo les mandé a todos los de mi comisión, pero acá creo que hay personas de otra comisión también. No sé si quieren que les ponga el link por acá, por el chat del... La doctora Gaby nos mandó a nosotros a la comisión 1. Sí, y la doctora Winnie les mandó a los de la comisión 4. Ah, sí, el mismo link es. Sí, sí, es el mismo. Sí, por eso. Nosotros les vamos a empezar a pasar el del doctor Lertor todos los días antes, ¿sí? Cuando él ya arma su charla, nosotros ya le vamos a pasar a todos. No sé si tienen alguna pregunta de la parte renal o algo que me quieran hacer. Por ahora nada. Todavía no terminaron de ver el teórico de las 2:30. Bueno. El práctico estaba sencillito, o sea, lo traté de hacer lo más concreto posible. Pero bueno, ya les digo, lo que sí tienen que tener en cuenta para rendir un final, ya les digo, les voy pasando por ahí algunos tips de la parte de renal. Son cómo se clasifican las nefritis, ¿sí? Y los procesos patogénicos, ¿sí? Eso es muy importante que sepan diferenciar, porque por ahí hay apuntes que dicen que los complejos antígeno-anticuerpo producen obstrucción en los glomérulos. Los complejos antígeno-anticuerpo nunca son tan grandes para producir obstrucción. Lo que producen es la activación de lo que es la cascada del complemento y la consecuencia del proceso inflamatorio, ¿sí? Que trae la activación de la cascada del complemento y que son quimiotácticos para neutrófilos y demás. Pero clasificación de nefritis y mecanismos patogénicos, eso lo tienen que saber como la tuberculosis, digamos, son el padre nuestro de la patología, ¿sí? Bueno, no sé si no tienen ninguna pregunta, los libero, entonces tienen un ratito para hacer un matecito, para despejarse un poco y empiezan con la otra charla, ¿sí? Si no, espero acá preguntas. Bueno, de nada, siempre estamos acá para lo que necesiten, y por ahí los que preguntaban, que justamente no son los que se unen, pero preguntan cómo se regulariza, por el momento, o sea, no es que por el momento, ya no va a haber más parciales, no va a haber parciales, y van a regularizar con los trabajos que presenten, ¿sí? O sea, que presenten obviamente el cuestionario y el práctico. ¿Está? No lo tomamos con las correcciones y eso no le ponemos puntajes a los cuestionarios porque ya quedamos en que no le íbamos a poner, sino que los corregimos para que ustedes los recorrijan y armen bien sus apuntes para poder rendir el final. Y quedan más o menos 4 o 5 clases más.
De nada. Nos vemos la próxima. Nos vemos el próximo viernes. Ya tienen todos en sus correos la nueva tarea que es de reproductor macho.